La Izquierda Nacional y el FIP. Norberto Galazo. 1. Socialismo y patria. La expresión Izquierda Nacional es considerada aún hoy una grave incongruencia por muchos argentinos que suponen que izquierda implica necesariamente internacionalismo y, por tanto, repudio a toda reivindicación patriótica. Es cierto que existen en la tradición de la izquierda argentina sobradas razones para esta imputación que la define como incompatible con lo nacional y además periódicamente se reiteran estallidos macartistas que refuerzan este criterio impugnando a todo planteo socialista por exótico, foráneo, antiargentino, mero portavoz de la segunda, la tercera o la cuarta internacional. Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido desarrollando una importante corriente ideológica en nuestro país que pretende ser auténticamente argentina y al mismo tiempo se define como izquierda. Solo historiando su gestación y crecimiento será posible entender a este personaje relativamente nuevo de la política argentina y disipar interrogantes y equívocos, a menudo interesados. La izquierda en la Argentina aparece signada en sus orígenes por el internacionalismo, aquella rotunda frase del fundador del socialismo científico. Los trabajadores no tienen patria. C. Marx F. Engels. Manifiesto Comunista. Coronada por aquella convocatoria. Proletarios del mundo, uníos. Colocaba la fraternidad de los explotados por encima de las fronteras y bajo esa roja bandera, que suplantaba a las banderas nacionales, se nuclearon los partidos socialistas europeos en la Primera y Segunda Internacional. Si bien es cierto que el propio Marx revisa luego su posición, caso Irlanda, la línea general que preside sus conceptos es internacionalista y se formula para los países de Europa, sin contemplar la posibilidad del socialismo en los países atrasados. El rechazo de la cuestión nacional como típica reivindicación burguesa se transmitió así desde el viejo mundo hacia los países como la Argentina, donde por otra parte la aparición del socialismo se vinculaba más a su importación a través de obreros inmigrantes que a un desarrollo industrial autóctono. Asimismo, entroncó aquí rápidamente con la ideología liberal dominante, difundida por la clase alta, que abdicaba la soberanía en aras de su incorporación a la civilización, confluencia ideológica que halló sustento material en la condición artesanal de esos trabajadores, y muy específicamente en su carácter de inmigrantes recientes, no integrados aún a la tradición nacional y más proclives al internacionalismo que en muchos casos enmascaraba un nostálgico afecto por la patria de origen. En la prehistoria del Partido Socialista es bien conocida la existencia de grupos obreros alemanes, franceses, italianos, etc., con sus propios periódicos y cánticos en su idioma de origen, entregados a la lucha heroica y legítima por reivindicaciones de clase, pero colocándose al margen de la problemática política de la época. Sin embargo, precisamente en esos momentos de las primeras huelgas anarquistas y socialistas, la Argentina se inclina semicolonialmente ante el imperialismo británico y en cuestión nacional pasa a convertirse en el eje de sus luchas, situación que la izquierda durante muchas décadas no llega a comprender. El fenómeno imperialista divide por entonces al mundo en países opresores y países oprimidos y cuestiona la solidaridad del proletariado mundial. En tanto, los obreros de los grandes países participan de la explotación de que son objeto los trabajadores de los países coloniales y semicoloniales. La nueva situación golpea a las puertas de los congresos de la Internacional. ¿Qué actitud deben adoptar los socialistas de un país imperialista frente a un país colonial o semicolonial que intenta su liberación? Algunos socialistas europeos se tornan entonces chauvinistas y recalcan su internacionalismo para execrar al nacionalismo de los países dominados.
es decir, aceptan que el socialismo pueda ser nacionalista siempre que el nacionalismo sea un privilegio exclusivo de los grandes países y no de los pueblos sometidos. Y así ese social imperialismo llega a sostener, las colonias han existido antes de la época capitalista, hay colonias y colonias. Probablemente las habrá en el porvenir, aunque la sociedad esté organizada bajo el socialismo. Los pueblos de civilización inferior no pueden desenvolverse sin colonización y deben emplearse los esfuerzos, no en combatir la colonización, que es un hecho inevitable, sino en mejorar la suerte de los indígenas. A su vez, el fenómeno imperialista lleva naturalmente a los socialistas del mundo colonial a preguntarse: ¿es válida la reivindicación patriótica para los socialistas de un país oprimido? Pero la debilidad cuantitativa e ideológica de la izquierda en esos suburbios del mundo es tal que no llega a ser suficientemente fuerte como para sentar una tajante tesis anticolonialista en el campo teórico y práctico del socialismo mundial. Sin embargo, será precisamente un argentino quien planteará con mayor claridad la posición nacional para los socialistas del mundo oprimido. Se trata de Manuel Ugarte, quien en 1901 escribe: hasta los espíritus más elevados que no atribuyen gran importancia a las fronteras y sueñan con una completa reconciliación de los hombres deben tender a combatir en la América Latina la influencia creciente de la América sajona. Karl Marx ha proclamado la confusión de los países y las razas, pero no el sometimiento de unas a otras. Pocos años después rondaba su concepción en un artículo publicado en La Vanguardia. Las resoluciones del Congreso Stuttgart, forzosamente vagas puesto que tienen que aplicarse igualmente a caracteres y países muy diversos, no han podido aplacar en Francia las discusiones y las polémicas que suscita la pretendida incompatibilidad del socialismo y la patria. ¿Debemos ser antipatriotas? Yo por mi parte creo que no. Las declaraciones fundamentales de la Internacional establecen, y ese deseo está vivo dentro de nuestras conciencias, la necesidad de perseguir con la completa reconciliación de los hombres la abolición de las fronteras y el fin de las demarcaciones de nación o de raza. Pero el lado del ideal lejano existe. A pesar de nuestros esfuerzos, la realidad de las épocas en que vivimos y los atavismos de los grupos que no han llegado a su completa evolución y conservan en el pensamiento o en la sangre muchas partículas de los antepasados. Si un pueblo se siente agredido, ¿debe doblar la cerviz? No planteo un problema de orgullo, sino de una cuestión de bienestar. Yo también soy enemigo del patriotismo brutal y egoísta que arrastra a las multitudes a la frontera para sojuzgar a otros pueblos y extender dominaciones injustas a la sombra de una bandera ensangrentada. Yo también soy enemigo del patriotismo orgulloso que consiste en considerarnos superiores a los otros grupos, en admirar los propios vicios y en desdeñar lo que viene del extranjero. Yo también soy enemigo del patriotismo ancestral, de las supervivencias bárbaras, del que equivale al instinto de tribu o de rebaño. Pero hay otro patriotismo superior, más conforme con los ideales modernos y con la conciencia contemporánea. Y ese patriotismo es el que nos hace defender, contra las intervenciones extranjeras, la autonomía de la ciudad, de la provincia, del Estado, la libre disposición de nosotros mismos, el derecho de vivir y gobernarnos como mejor nos parezca. Y, en este punto, todos los socialistas tienen que estar de acuerdo para simpatizar con el Transvaal. Cuando se encabrita bajo la arremetida de Inglaterra para aprobar a los árabes, cuando se debaten por rechazar la invasión de Francia,
para admirar a Polonia cuando después del reparto tiene que reunir sus fragmentos de un grito admirable de dignidad y para defender a la América Latina si el imperialismo anglosajón se desencadena mañana sobre ella? Todos los socialistas tienen que estar de acuerdo, porque si alguno admitiera, en el orden internacional, el sacrificio del pequeño al grande justificaría, en el orden social, la sumisión del proletariado al capitalista, la opresión de los poderosos sobre los que no pueden defenderse. Por eso es que cabe decir que el socialismo y la patria no son enemigos, si entendemos por patria el derecho que tienen todos los núcleos sociales a vivir a su manera y a disponer de su suerte, y por el socialismo el anhelo de realizar entre los ciudadanos de cada país la equidad y la armonía que implantaremos después entre las naciones. Poco tiempo después, Alfredo Palacios asume una posición similar a la de Ugarte y provoca una agitada polémica dentro del partido afirmando perdón, quiero eructar. No dijo eso. Nosotros entendemos que cabe la nacionalidad dentro de la internacionalidad. No creemos que la bandera roja excluya a la bandera argentina y nos parece una repudiable locura la afirmación de Hervé cuando dice que la bandera de Francia debe colocarse sobre un estercolero. Somos patriotas en el sentido amplísimo de la palabra. Por su parte, Alejandro Gomoli expresa: que la bandera nacional se clave en el estercolero no me preocupa. En el mismo ejemplar se lee: patria es otra de esas palabras cuyo significado degenera y la gran mayoría de los hombres la usa cada vez menos. La palabra apenas si tiene sentido. Antonio de Tomaso respondía: internacionalismo no es el sinónimo del antipatriotismo porque nosotros no negamos las patrias, es decir, las unidades nacionales. 3 días después del órgano socialista observaba: hay en Puerto Rico un partido que reclama la independencia alegando iguales derechos que Cuba y está formado por la vieja oligarquía criollo-española. Contra él se pronuncian los trabajadores puertorriqueños, cuya Federación de Trabajadores se manifiesta a favor de la anexión a los Estados Unidos como Estado norteamericano. Esa actitud viene a revolucionar el clásico concepto de patriotismo. Ellos no tienen amor por la vieja bandera a cuya sombra no encuentran libertad ni justicia y aspiran a vivir bajo un régimen y una bandera extraños que les parecen más propicios y, si el patriotismo ha de ajustarse a un concepto político práctico, no vemos cómo se puede condenar a los trabajadores puertorriqueños. Después de una intervención conciliatoria por parte de Juan B. Justo, que se contradice con las tesis antipatrióticas que el mismo Justo sostiene en su libro Teoría y Práctica de la Historia, la polémica se apaga, pero queda prevaleciendo en el partido la concepción antinacional, que en la política práctica deriva en posiciones económicas librecambistas, monetarias y antiindustriales. En lo político, en la incomprensión del irigoyenismo, al cual se considera un partido burgués, equiparable al conservador, y en lo cultural, en un marcado europeísmo. Ugarte, sin embargo, continúa su prédica dirigida a la insuflarle. ¿Por qué usan estas palabras? Dirigida a insuflarle nacionalismo al partido, es decir, a echar las bases de una izquierda nacional. El trabajador que se inclina diariamente bajo el peso de su labor sin oír una voz de aliento ni vislumbrar un cambio, el artesano, a quien solo alcanzan los prejuicios de la agitación sin que los beneficios lleguen nunca, el humilde, creador de riqueza que sigue produciendo mientras otros desbaratan el patrimonio común, acaba por preguntarse si la patria, invocada a cada instante por los de arriba, no es también una simple y vana palabra como la Constitución, la ley, el derecho y otros los fantasmas de que se sirven los políticos.
Pero la reflexión tiene que sobreponerse. A pesar de todas las delincuencias, la patria existe. La bandera no es un símbolo caprichoso, no es una simple combinación de colores, no es un trozo de tela recortada. La libertad nacional que la bandera representa no es una expresión romántica, sino una realidad tangible que garantiza el funcionamiento autónomo de cada uno de nosotros en lo que respecta al idioma, a las tradiciones, a la concepción de la existencia, a la familia, a la idiosincrasia, de todo lo que constituye a la personalidad moral, hasta el punto de que la disminución o el fracaso del grupo de que formamos parte determina la disminución y un fracaso personal de cada uno de los individuos que lo componen. Porque al tener que humillarse ante los extraños, al someterse a otra lengua, a otras costumbres y a métodos distintos, al admitir que la propia casa a un intruso, al admitir en la propia casa a un intruso que viene a dirigirnos, cada hombre sufre en sus propios intereses y en su propio ser una derrota equivalente a la que sufrió la nación y la bandera. Es en este camino que debemos ser altiva y profundamente patrióticos, defender nuestras características e impedir la catástrofe nacional y personal que significaría para todos la dominación de un pueblo extraño que al superponer su orgullo al nuestro nos colocaría desde el punto de vista social y político en la situación miserable de los esclavos. En momentos en que el imperialismo se desencadena sobre nuestras repúblicas como una tempestad, en estos instantes en que está en juego el porvenir de la América Latina, la vida intelectual y moral de todos nosotros, debemos acentuar más que nunca la tendencia nacional. No en lo que ella pueda tener de localista, sino en lo que exhibe de concordante y de salvadora para las naciones que prolongan en el Nuevo Mundo la tradición latina. Debemos preservar colectivamente, nacionalmente, continentalmente el gran conjunto común de ideas, de tradiciones y de vida propia, fortificando cada vez más el sentimiento que nos une, para poder realizar en el porvenir, entre nosotros y de acuerdo con nuestro espíritu, la democracia total que será la patria grande de mañana. Yo creo en los momentos porque atravesamos que el socialismo tiene que ser nacional. Seamos avanzados, pero seamos hijos de nuestro continente y de nuestro siglo. Estos planteos de Ugarte, cuyo enfoque nacional se liga estrechamente a su antiimperialismo militante y a su concepción unificadora de América Latina, provocan finalmente el enfrentamiento con la dirección del partido y, en esa polémica, está el cruce de caminos donde los socialistas deciden, por varias décadas, su destino político. La discusión tiene su origen en un artículo de La Vanguardia, donde se elogia el zarpazo dado por el imperialismo yanqui sobre una provincia colombiana. El Canal de Panamá contribuirá probablemente al progreso de Colombia, que entrará de lleno en el concierto de las naciones prósperas y civilizadas. Ugarte reacciona inmediatamente. Protesto contra los términos poco fraternales y contra la ofensa inferida a la República de Colombia, al decir que Colombia entrará en el concierto de las naciones prósperas y civilizadas establece que no lo ha hecho aún. Al afirmar que Panamá contribuirá en su progreso, se escarnece el dolor de un pueblo que, víctima del imperialismo yanqui, ha perdido en las circunstancias que todos conocen una de sus más importantes provincias y que resultaría civilizado por los malos ciudadanos que sirvieron de instrumento para la mutilación del territorio nacional. El órgano del Partido Socialista contesta. El doctor Juan B. Justo, en Teoría y Práctica de la Historia, dice lo siguiente. Ya había salido de Estados Unidos el primer buque a vapor que surcara los mares, ya cruzaban aquel país líneas férreas y líneas de telégrafo. Ya sus instituciones políticas llamaban la atención del mundo y todavía el dictador Santa Anna se oponía en México a la construcción del primer ferrocarril porque según él iba a quitar el trabajo a los arrieros. Nada de extraño, pues,
que a mediados del siglo pasado la exuberante civilización norteamericana en 2 pequeñas expediciones militares quitara extensos territorios, no al pueblo de México, formado por miserables y esclavizados peones, sino a la oligarquía de facciosos que la gobernaba. Ugarte insiste. Ignoro si el artículo a que aludo asoma el eterno antipatriotismo, llaga más o menos oculta de la agrupación. No puedo dejarme llevar mar afuera hacia estas penumbras ideológicas. En una reunión del comité ejecutivo en el que se me dijo que una carne con cuero era preferible a la bandera, contesté que la independencia argentina y la de América no se había hecho con una carne con cuero clavada en una punta de una lanza, sino con nuestros colores gloriosos y respetados. A ver, interrumpo la lectura un segundo para... Es muy loco cómo todas estas personas tienen un problema de ego. Sorry, ya sé que entraste acá a escucharme leer, pero esto me llama la atención y no puedo callarme. Que empiezan hablando de sí mismos para después hablar de la patria. Tipo, ignoro si bla bla, no puedo dejarme llevar o... Es muy extraño esto. A ver. Sigo leyendo. Ante estas afirmaciones contraataca La Vanguardia. Nos hemos visto obligados a expresar nuestro punto de vista sobre el socialismo y el panamericanismo, para no ir a remolque de una pretendida confraternidad latinoamericana que nosotros consideramos insubstancial e inconducente, tal como la plantea Ugarte. A lo cual Ugarte responde centrando la polémica. Lo que tenemos que dirimir ante la opinión pública es algo más alto y más grave. La cuestión nacional, que agitada a propósito de Colombia, tenía que reflejarse naturalmente sobre el alma de nuestras repúblicas. La discusión ha llegado a su punto álgido cuando un incidente entre un Ugarte y Alfredo Palacios culmina en un duelo, suceso que entrega en bandeja a la dirección del partido la excusa para expulsar al rebelde. Ya separado del grupo, Ugarte lanza un manifiesto insistiendo en su posición. Esto está diciendo Ugarte. Lo que el Partido Socialista disminuye con su actitud no es solamente la envoltura vistosa, sino la columna vertebral de la idea, porque, así como al combatir las industrias, obsesionado por una concepción estrecha del bienestar obrero, compromete la elevación del país al difundir la indiferencia y el renunciamiento alrededor de la bandera, pone en peligro los distintos futuros de la nación. Si bien nuestra evolución debe hacerse teniendo en cuenta los antecedentes sociológicos de los demás países, en ningún caso conviene forzar los acontecimientos para ajustarlos a reglas formuladas de acuerdo con necesidades y estados diferentes. Claro está que resulta mucho más fácil transportar literalmente las iniciativas o proyectos de Europa que interrogar las necesidades especiales del propio país y coordinar las soluciones inéditas que deben remediarlas. Pero nosotros hemos sobrepasado la etapa de la imitación y podemos aspirar a crear vida propia, a pesar de la tendencia memorista que parece predominar entre algunos. Después agregará. La inspiración que me había llevado a correr el continente encerraba desde luego una vigorosa tendencia nacionalista, pero no en el sentido de expansión, sino en el sentido de defensa. La preocupación latinoamericana no era, a mi juicio, inconciliable con las nuevas doctrinas y los principios democráticos. Mientras yo tendía a ajustar las ideas generales sobre el relieve de las necesidades nuestras, mis contradictores se inclinaban a hacer entrar las necesidades nuestras en el medio de las ideas generales. Al erguirse ante el imperialismo y contrarrestar la acción de las oligarquías conquistadoras, el socialismo no sacrifica principio alguno. He pedido justicia para los pueblos que se ahogan en el confín de los mares. Si aceptamos que hay pueblos inferiores dentro del mundo,
Tendríamos que aceptar que hay clases inferiores dentro de la sociedad y el mismo olvido egoísta se transformaría en arma contra nosotros mismos. Por eso se une de manera estrecha la causa del proletariado con la causa de la defensa latinoamericana. Luchemos no solo para que los ciudadanos puedan gobernar dentro de la nación, sino para que las naciones puedan disponer de sí mismas dentro de las luchas del mundo, acabando con las dos autocracias, la que nacionalmente se llama tiranía y la que internacionalmente se llama imperialismo. Poco después de la expulsión de Ugarte, es derrotado otro intento de argentinización del partido, aunque de menor envergadura, sustentado ahora por Palacios, quien también es separado de las filas partidarias. El doctor Palacios había debido salir del Partido Socialista antes de ahora, si no se hubiera reformado la ley electoral, porque habría continuado creando y fundando aquellos falsos comités independientes que sostenían su candidatura frente a la ley del partido. Y si no hubiera salido por eso, tendría que salir mañana por su nacionalismo criollo. Mientras Palacios fracasa en su proyecto de Partido Socialista Argentino, Ugarte, acorralado por las fuerzas reaccionarias y antinacionales, toma camino del exilio. Solo lejos de la patria podrá continuar enarbolando sus banderas antiimperialistas por la unidad latinoamericana y por las grandes transformaciones sociales, mientras Palacios regresará años después al partido para transar con la dirección y sumarse a la lucha contra los movimientos nacionales. Así se apaga en el Partido Socialista la tendencia que propugna ensamblar los objetivos socialistas con la cuestión nacional y al mismo tiempo sostiene la necesidad de construir un socialismo con perfiles propios, profundamente inmerso en la realidad argentina, vivo, palpitante, estrechamente ligado a las necesidades y esperanzas de nuestras multitudes. Izquierda a control remoto. Liquidada la tendencia nacional, el Partido Socialista de Juan B. Justo se ratifica en la posición de sus orígenes, la perspectiva internacionalista, que recibe de la socialdemocracia europea y el liberalismo que logra insuflarle la clase dominante argentina, con su antinacionalismo militante, confluyen para que, desconociendo la cuestión nacional, persista en posiciones librecambistas, antiindustriales, europeizadas, ajenas a la realidad viva de esa América Latina a la cual desdeña y donde, sin embargo, pretende operar. Poco después, cuando nace el Partido Socialista Internacional, en 1918, convertido luego en el Partido Comunista, la crítica de los jóvenes al reformismo de sus mayores tampoco devela la clave de la semicolonia, la cuestión nacional. Así, por más que el neutralismo revolucionario de Rodolfo Ghioldi resulte más avanzado que el pro-britanismo de Nicolás Repetto, el vicio internacionalista marca desde sus comienzos al nuevo partido. Obsérvese incluso que la escisión se origina en la diversa posición respecto a la guerra europea, y lo coloca también en el papel de ala izquierda de la oligarquía, en vez de serlo el movimiento nacional. Ignorando el problema nacional, la nueva promoción de izquierdistas no logra entroncar con las grandes mayorías populares, y al igual que los hombres del viejo partido, negarán globalmente la experiencia histórica que desarrolla la chusma irigoyenista. El gobierno de Irigoyen es gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política reaccionaria fascinante contra el proletariado en lucha, contra el cual aplica cada vez más métodos terroristas. Más tarde agregó el mentor ideológico Victorio Codovilla. Nuestra perspectiva, de la cual yo soy uno de los principales responsables, era de que a pesar de las amenazas de la oposición, el golpe de Estado no tendría lugar. Se refiere al de 1930.
por cuanto el irigoyenismo, en cuyo seno se desarrollaban elementos de fascistización, estaba en condiciones de reforzar dictatorialmente a la mayoría de las fuerzas de la burguesía y de los terratenientes, y luego de obligar a la oposición a capitulizar, concentraría la lucha, continuando su política de nacionalización, contra el movimiento obrero y campesino para descargar sobre estas capas sociales las consecuencias de la crisis. Sin embargo, en los congresos socialistas internacionales, a partir de la Revolución Rusa, la cuestión nacional pasa a ser juzgada de prioritaria importancia para los países coloniales y semicoloniales. A partir del análisis del imperialismo, los socialistas, no inficcionados por las ambiciones colonialistas de sus burguesías, es decir, por el nacionalismo de gran potencia, comprenden que al dividirse el mundo en países opresores y países oprimidos, el problema de la liberación nacional se constituye en cuestión fundamental para los países sin historia. El aporte de Lenin viene ahora a enriquecer las formulaciones de Marx y a darle al socialismo una óptica distinta, al desplazar el eje de la revolución desde los grandes países hacia los países subyugados. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Reconocida la importancia del problema nacional en los países sometidos, se plantea la disposición acerca del correcto rol a jugar por los socialistas, porque cuando los movimientos nacionales de los países, en cuyo seno se ubican generalmente las vacilantes y débiles burguesías nacionales, se enfrentan a la alianza establecida entre el imperialismo y la oligarquía nativa, la intervención de los socialistas en esa lucha implica dos peligros. Por un lado, la acentuación de los planteos socialistas en desmedro de los nacionales lleva generalmente a distanciarse del movimiento de masas e incluso a enfrentarlo, en cuyo caso esos socialistas se colocan inevitablemente junto al bando reaccionario, haciéndole el juego al imperialismo. Pero, por otro, la acentuación de los planteos nacionales desmereciendo las reivindicaciones socialistas puede conducir a aceptar la dominación de la burguesía nacional, patrona de los obreros, que el partido pretende representar. Y sí, pretende. Una clara y bien definida estrategia debe evitar las dos peligrosas desviaciones. Ni un regreso al socialismo antinacional que, mientras agita furibundas y revolucionarias banderas clasistas, sirve objetivamente los intereses de los sectores reaccionarios internos y externos, terminando por enfrentarse con la propia clase obrera que hace su experiencia en el movimiento nacional, ni tampoco un partido socialista seguidista de la burguesía industrial, diluyéndose en el movimiento nacional sin brindar a los trabajadores ninguna fórmula superadora y dejándolos como furgón de cola de sectores nacionales que no llevarán la revolución nacional hasta sus últimas consecuencias. En el primer caso, el destino son las mesas de cafés estudiantes con programas maximalistas sin diálogo alguno con los obreros. En el segundo, el permanente diálogo codo a codo para no decirles nada. Los primeros 4 congresos de la Tercera Internacional fijaron posición sobre esta cuestión tan importante. En los países coloniales y semicoloniales, la Internacional tiene 2 tareas. 1. Crear un núcleo del Partido Comunista que defienda los intereses generales del proletariado. Y 2. Apoyar con todas sus fuerzas al movimiento nacional revolucionario dirigido contra el imperialismo, convertirse en la vanguardia de ese movimiento y poner de relieve y fortalecer el movimiento social en el seno del movimiento nacional. También agregaron: la negativa de los comunistas de las colonias de tomar parte en la lucha contra la opresión imperialista bajo el pretexto de defensa exclusiva de los intereses de clase representa un oportunismo de la peor calidad y que no puede más que desacreditar a la revolución proletaria en Oriente. No menos nociva es la tentativa de mantenerse apartados de la lucha por los intereses cotidianos e inmediatos de la clase obrera.
en nombre de una unificación nacional o de una paz social con los demócratas burgueses. Dos tareas confundidas en una sola corresponden a los partidos comunistas coloniales y semicoloniales. Por un lado, luchar por una solución radical de los problemas de la revolución democrático-burguesa y que tiene por objetivo la conquista de la independencia política. Por otro lado, organizar a las masas obreras y campesinas para permitirles luchar por los intereses particulares de su clase y utilizar con este fin todas las contradicciones del régimen nacionalista democrático burgués. La clase obrera de las colonias y semicolonias firmemente debe saber que la extensión y la intensificación de la lucha contra el yugo imperialista de las metrópolis pueden darle un rol director en la revolución y que únicamente la organización económica y política y la educación política de la clase obrera y de los elementos semiproletarios pueden aumentar la amplitud revolucionaria del combate contra el imperialismo. En los países occidentales que atraviesan un periodo transitorio caracterizado por una acumulación organizada de las fuerzas, ha sido lanzada la consigna de Frente Único Proletario. En la hora actual, en las colonias orientales es indispensable lanzar la consigna de Frente Único Antiimperialista. Estas tesis legitiman a los socialistas de los países atrasados, no solo para asumir una clara posición en favor de la liberación nacional de sus patrias, sino también para actuar según las particularidades nacionales, dándole a su socialismo perfiles propios, derivados de los caracteres históricos, geográficos y culturales autóctonos. Parece entonces la posibilidad de consolidar en cada país corrientes socialistas auténticas, genuinas, nacionales, en un doble sentido. En tanto reconozcan como prioritaria la lucha por la revolución nacional democrática, debido a la opresión imperialista que sufren sus patrias y por la cual deben luchar hasta sus últimas consecuencias, dándole a esa lucha una perspectiva propia según la revolución permanente. B. En tanto entiendan que el socialismo no puede ser una flor exótica, importada de los grandes países y remedada en sus tácticas, ritos y consignas, sino que debe crecer profundamente enraizado en la realidad nacional como producto de sus particularidades históricas y estrechamente ligado a las tradiciones y luchas de los trabajadores de su propio país. Sin embargo, el curso que toma la Revolución Rusa a partir de la muerte de Lenin se constituye en principal obstáculo para que estas fórmulas puedan concentrarse en los hechos. Varias circunstancias, el profundo atraso de la sociedad rusa que de manera alguna estaba madura para la construcción del socialismo, la intervención de los países europeos que obliga a la URSS a permanecer en pie de guerra hasta el 1921, la desaparición de Lenin y de los mejores cuadros revolucionarios, configuran un terreno propicio para la formación de una burocracia que se enquista en el aparato del Estado y de la cual emerge pronto Stalin como único jefe. Este grupo burocrático desempeña un doble papel. Su existencia misma depende de que se mantenga el sistema resultante de la Revolución de Octubre y en este sentido es revolucionaria, pero su carácter burocrático la lleva a no promover la profundización y ampliación de la revolución, sino a frenarla, y en este sentido es contrarrevolucionaria. Es decir, como toda burocracia, defiende aquello que justifica su existencia, pero lo hace deformadamente de la manera más conservadora posible. El triunfo del stalinismo en la URSS y la liquidación de la oposición de izquierda, trotskista, tiene enorme influencia sobre la izquierda de todo el mundo, ya que el stalinismo logra imbuir a la Tercera Internacional de su concepción de el socialismo en un solo país. Esta tesis, no obstante, la semejanza de la terminología resulta totalmente antagónica al socialismo nacional y entronca con la deformación chauvinista de la Segunda Internacional a que hicimos referencia.
La tesis de Stalin tiene exactamente el mismo nombre que el de la socialdemocracia alemana. Se llama socialismo nacionalista, es decir, social-chauvinismo, o deformación nacionalista reaccionaria del socialismo. Aplicando la tesis correcta de la posibilidad del socialismo está condicionada por los rasgos específicos de cada país, Stalin saca la conclusión contraria al otorgarle un contenido exclusivamente ruso. En vez de un socialismo nacional en cada semicolonia como parte de un proceso revolucionario mundial, él postula un socialismo nacionalista ruso como si en él comenzase y acabase la revolución mundial, solo a condición del fortalecimiento del socialismo en la URSS y expandiéndose desde allí. Podrá triunfar el socialismo, sostiene Stalin, y, por ende, la función de los restantes partidos izquierdistas del mundo estriba en apoyar no al socialismo nacional de cada país, sino al socialismo nacionalista ruso. O sea que se contradijo como la concha de su madre y dice que la única forma de que triunfe es contradiciéndose a sí mismo, y encima no triunfó un choto, le fue para el culo a la URSS. Stalin plantea el socialismo nacionalista no como un producto típico, es decir, común a todos los países, sino como algo exclusivo, mesiánico, puramente ruso. Según él, solo en Rusia se puede levantar una sociedad socialista autónoma. Sería erróneo, enseña Stalin, fundar la actuación de los partidos comunistas en los rasgos específicos de cada país, con lo cual refuta al socialismo nacional. Pero esta máxima que se aplica al partido norteamericano, al británico, al sudafricano y al serbio no es aplicable, por lo visto, al ruso, cuya actuación se basa no es de los rasgos generales, sino precisamente en las peculiaridades propias del país, con lo que defiende al socialismo nacional, pero como exclusividad rusa. Queda así explicada la estrategia doble de la Internacional Comunista, mientras que en la Unión de las Repúblicas Soviéticas el proletariado se consagra a liquidar las clases y a edificar el socialismo al proletariado de todos los demás países, volviéndose de espaldas a las condiciones nacionales. Se le obliga a emprender acciones simultáneas a fechas fijas, 1 de agosto, 6 de marzo, etc. Y así el nacionalismo mesiánico viene a completarse con un internacionalismo burocrático abstracto. Con esta tesis, que convertía a la defensa del socialismo de la URSS en el principal objetivo de todos los partidos comunistas del mundo y por vía del peso decisivo de la triunfante revolución rusa, se operó la rusificación de la Tercera Internacional. A partir de este momento, la Internacional Comunista y con ella la célebre Sociedad de Amigos de Rusia no tiene otra misión más que salvaguardar la edificación del socialismo contra la intervención, es decir, que su papel se reduce en puridad a montar la guardia en las fronteras. El nacionalismo ruso vacía así de todo contenido nacional a los partidos comunistas de los demás países y estos ya no obrarán en adelante en función de sus respectivas realidades, sino como un grupo de militantes amigos de la URSS, que operan según las directivas emanadas de la burocracia soviética para mejor servir a la construcción del socialismo. En la URSS, la misión de los partidos de la Tercera Internacional tomó un carácter secundario: preservar a la URSS, asignándoseles... ¿Está bien escrito esto? Asignándoseles el papel de ofrecer dificultades a aquellos países presuntamente enemigos y apoyar directamente la burguesía de los países amigos. Desde 1924, los partidos de todo el mundo fueron sometidos a constantes depuraciones para colocar en su dirección a dóciles marionetas, como el presidente Alberto Fernández. Las posiciones directivas que detentan no son una consecuencia inmediata de la clarividencia política, sino de su consecuencia en la lucha, sino de su capacidad de adaptación a los violentos giros que impone Moscú.
La línea que siguen no surge nunca del análisis de las fuerzas de clase de un país dado, ni de las tendencias nacionales profundas que animan su desarrollo, sino de las alianzas que Moscú impone que contraigan con determinados políticos. Así se dará el caso de la Argentina dominada por el imperialismo británico, sin que el Partido Comunista se dé por enterado debido a la alianza entre Inglaterra y la URSS, brotándole de improviso un fervoroso antiimperialismo inglés a partir del pacto germano-soviético, para volver a olvidarse luego del Imperio Británico a partir de la invasión nazi a la URSS. Ese enfeudamiento de la mayor parte de la izquierda mundial a las necesidades de la burocracia soviética se constituye un enorme obstáculo para que la izquierda en los países atrasados logre darse un programa correcto en función de la cuestión nacional, tal cual lo aconsejaban las tesis de los primeros 4 congresos de la Tercera Internacional. Así, no solo los socialistas de la Segunda Internacional ignoraban el problema nacional por su liberalismo, su reformismo y su sumisión internacional a la socialdemocracia europea, sino que los comunistas de la Tercera Internacional tampoco reconocen esa cuestión clave por su dependencia burocrática de la URSS. La posibilidad de un socialismo nacional se esfuma, pues, a lo largo de la década de los años 20. Pero lo que es más grave aún, la necesidad de virajes y maniobras oportunistas en función de los cambios de la diplomacia soviética obliga a implantar en cada partido comunista una absoluta mediocridad ideológica, convirtiendo el materialismo histórico de una teoría de interpretación de las luchas sociales y políticas en una osificada colección de consignas, seleccionadas según el caso para justificar determinada voltereta política. La derecha, a su vez, aprovecha la ocasión para denunciar que los partidos comunistas de todo el mundo obran según las órdenes de Moscú. A su vez, esta descalificación desde la derecha por contragolpe prestigia a esa izquierda de manera suficiente para que, contando con fuerte apoyo internacional, pueda ocupar un espacio político en los países atrasados, nutriendo sus filas de jóvenes de clase media, atraídos por planteos abstractos y por la fama adquirida por la Revolución de Octubre, mientras los trabajadores, movidos siempre por necesidades concretas y ajenos a planteos exóticos, se insertan en los movimientos nacionales. Sin embargo, y no obstante la derrota sufrida por los opositores de Stalin de la URSS, que culmina con el exilio y posterior asesinato de Trotsky, la oposición de izquierda logra crear minorías disidentes en los partidos comunistas de la mayor parte de los países y por vía de estos, el planteo nacional se introduce en la izquierda. Pero es necesario distinguir entre la importancia que adquiere la defensa del socialismo científico como teoría viva frente a la momificación a la que se sometía el stalinismo y por ende la posibilidad de llegar a la cuestión nacional y las posteriores vicisitudes del movimiento trotskista internacional, donde abundan los que niegan el problema nacional, como así también los que postulan la lucha armada como estrategia principal, cuando el propio Trotsky se pasó buena parte de su vida impugnando al terrorismo romántico de las clases medias. Esa crítica a la burocracia soviética y al stalinismo de los partidos comunistas crea las condiciones para que los socialistas del mundo colonial comprendan la importancia de la cuestión nacional y descongela el mundo pétreo de consignas, gestando por estalinismo al mismo tiempo que, allá por los años 30, aún el viejo reformismo socialdemócrata adquiere fuerzas también para darse propuestas de tipo nacional. Así, trabajosamente se van creando las condiciones para la aparición de una izquierda nacional, es decir, un socialismo profundamente enraizado en su propia realidad, inserto en sus tradiciones y costumbres, con rasgos propios, nacido de su propia historia y su propia economía, claramente definido en favor de la revolución nacional y dispuesto a luchar junto al movimiento nacional por esa liberación, aspirando a representar dentro del Frente Nacional los intereses de los trabajadores y a darle incluso a ese frente una perspectiva socialista. Bueno, ahí termina el primer capítulo. Qué bodrio, qué manga de pelotudos. Espero te haya gustado. Chau. Chau.